Bienvenidos a Versos de Medianoche, el podcast donde analizamos amores intensos, demasiado intensos. A mi lado tengo a mi super amiga Natalie y detrás del micrófono a mi dupla favorita, Laura y Valen. Hoy hablaremos de Francesco Petrarca, el hombre que vio una mujer una vez y escribió poemas durante años. O sea, básicamente el primer stalker literario. Laura, no era eso, era amor poético. ¿Poético? Sí. Pero imagínate ser Laura, vas caminando tranquila y de repente alguien escribe 300 poemas sobre tus ojos. Hoy, con mis compañeras de micrófono, analizaremos uno de sus poemas y la influencia de este. Los poemas serían así: bendito sea el día en que Laura me respondió con un sticker. ¿Alguna vez han sentido que alguien cambia completamente su forma de ver el mundo? Yo creo que sí. Petrarca hablaba mucho de eso. En sus poemas, cuando ve a Laura por primera vez, parece que todo en su vida cambia, como si un simple momento pudiera quedarse en la memoria para siempre. Exacto. Y lo interesante es que su amor no era como las historias modernas de hoy en día. No era un amor que necesariamente se volviera una relación. Más bien era una admiración bien profunda, casi idealizada. Sí, eso me parece bastante curioso porque hoy en día estamos como muy acostumbrados a que el amor tenga que ser correspondido o que termine en una relación. Pero si analizamos la poesía de Petrarca, el amor también puede ser algo que simplemente te pueda inspirar. Y creo que ahí está lo bonito. Petrarca convirtió sus sentimientos en arte. Muchos de sus poemas hablan de cómo un solo encuentro puede marcar toda una vida. Además, su forma de escribir era muy emocional. No solo hablaba de belleza física, sino también de lo que la persona representaba para él. Y también mostraba contradicciones. A veces estaba feliz por sentir su amor, pero otras veces sufría porque ese amor era imposible o a veces lejano. Eso me recuerda a que muchas veces el amor tiene también ese lado de confusión, como que te puede hacer sentir muy feliz e ilusionado, pero también hay momentos en los que puedes sentirte vulnerable o inseguro. No todo siempre va a ser de color de rosas. Totalmente. Y creo que por eso sus poemas siguen siendo famosos siglos después. Hablan de emociones que todos podemos entender. Otra cosa interesante es que Petrarca ayudó a popularizar el soneto. Muchos poetas después de él usaron esta forma de escribir para hablar de amor. Sí, y también influyó en la idea del amor romántico en la literatura europea. Muchos escritores comenzaron a retratar a la persona amada como algo casi perfecto. Pero también es importante recordar y recalcar que esa perfección muchas veces estaba como más en la imaginación y en la perspectiva del poeta que como lo es en la vida real o en la realidad. Eso es cierto. A veces idealizamos tanto a alguien que olvidamos que todos somos humanos. Aunque también creo que esa idealización puede ser positiva cuando se convierte en inspiración para crear algo bonito, como un poema, una canción o incluso una historia. Sí, porque al final el arte muchas veces nace de las emociones intensas. Entonces podríamos decir que para Petrarca el amor no era solo un sentimiento, sino también una fuente de creatividad, de inspiración o de motivación. Ahora leeremos un poco de su poema. Tenemos una cita que dice: bendito sea el día, el mes, el año, el momento y el instante. Aquí, el poeta bendice el momento en que conoció a Laura. Esto muestra que el instante fue tan importante que marcó toda su vida. También tenemos la parte donde dice: benditos sean los suspiros, lágrimas y deseos. En esta frase, el autor dice que incluso el dolor que siente por amor es valioso, porque ese sufrimiento forma parte de su experiencia de amar. Y tal vez ese sea el mensaje que podemos sacar de su obra. Las emociones, incluso las difíciles, pueden transformarse en algo valioso. Me gusta esa idea. Significa que lo que más sentimos puede ayudarnos a expresarnos y a entendernos mejor. Y también a conectar con otras personas, porque todos hemos sentido algo parecido alguna vez en nuestras vidas. El tema principal es el amor idealizado. El poeta muestra un amor muy profundo hacia Laura, a quien ve como una mujer perfecta. También aparece el sufrimiento amoroso, porque el amor no es correspondido, y el recuerdo, ya que Petrarca valora el momento en el que conoció a Laura como algo que cambió su vida. Bueno, ahora hablemos de cómo el poema de Francesco Petrarca se relaciona con el Renacimiento. Primero, ¿qué refleja sobre la sociedad del siglo XVI?
Yo creo que refleja que en esa época las personas empezaron a valorar más al ser humano. Antes, en la Edad Media casi todo se enfocaba en la religión, pero en el Renacimiento la gente empezó a interesarse más por las emociones, el arte y la vida humana. Sí, y por eso aparece el humanismo. El humanismo era una forma de pensar que decía que el ser humano, su inteligencia y sus sentimientos eran muy importantes. Por eso, en la literatura de esa época vemos más poemas sobre amor, belleza y experiencias personales. Exacto, y ahí también entra el antropocentrismo, que significa básicamente que el ser humano pasa a ser el centro del pensamiento. Ya no todo gira alrededor de Dios o de la religión, sino que también alrededor de lo que piensa o siente la persona. O sea que, en vez de enfocarse solo en el cielo o lo divino, los escritores empezaron a hablar más de la vida humana. Sí, y eso se nota en Petrarca, porque él escribe sobre lo que siente, sobre su amor por Laura y sobre cómo ese sentimiento afecta a su vida. Eso también muestra una nueva visión del individuo. En el Renacimiento se empezó a ver a cada persona como alguien único, con pensamientos y emociones propias que valían la pena expresar. Básicamente, pues los escritores empezaron a decir que lo que yo siento también importa. Exacto, y por eso la poesía de Petrarca es tan importante, porque muestra esa nueva forma de pensar donde el individuo, sus emociones y sus experiencias personales se vuelven el centro de la literatura. Hoy las personas también expresan sus emociones a través del arte, como en poemas, canciones o redes sociales. El tema del amor, la admiración y el desamor sigue siendo muy común en la actualidad. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado esta conversación sobre el amor y la poesía inspirada en Petrarca.